Antonio. En realidad, ¿cómo se llama? El tema de la presentación, o sea, pues, más que todo lo que quiero hacer, lo que voy a hacer es una conversación. Y voy a hablar un poco sobre la importancia de las matemáticas en general, la importancia de estudiar matemáticas en Latinoamérica. Voy a hablar un poco de mi experiencia. Y eh, además, ¿para qué sirve, pues, por ejemplo, el estudio de las matemáticas en países, por ejemplo, como Ecuador o Venezuela o de cualquier país de Latinoamérica? Pero es más que todo una conversación. El título, Importancia del estudio de las matemáticas, bueno, empezando por la importancia de las matemáticas, yo creo que es más o menos, ustedes seguramente ya todo esto lo saben, pero el énfasis más que todo es la matemática realmente es el motor de de todo el avance científico y tecnológico a través de la historia. Eh, Toda la fundación de la economía está basada en matemáticas. Este, toda el lenguaje y toda la fundación de expresar la ciencia y la ingeniería, que son la base fundamental para todos los avances tecnológicos, son expresados a través de las matemáticas. Sin la matemática no hubiera existido ningún desarrollo tecnológico, hubieran sido muy primitivos. Empezando con los griegos, con Mesopotamia, con todas las civilizaciones antiguas, había el uso de la matemática era pues, diario, cotidiano en todos los desarrollos que se hacían, las construcciones. Hoy día, en el mundo moderno, pues, en el que vivimos, toda la economía del conocimiento está fundamentado en matemáticas. Por ejemplo, hoy día usted estudia economía. Realmente estudiar economía hoy día es la mayoría de apartando la parte histórica y la parte de las teorías económicas, todas las corrientes de economía están basadas en aplicaciones de matemáticas. Todos los modelos que se hacen. Yo incluso, a mí me encanta mucho la historia y la economía, y incluso en una época pensé hacer un doctorado en economía, aparte de mi doctorado en matemáticas. Y cuando revisé, eso fue hace muchos años, cuando revisé todo el currículum, realmente eh, la mayoría de las materias que pedían en el programa las podía dictar yo. O sea, con eso le digo que el moverse de matemáticas a otras áreas es muy fácil. ¿En qué beneficia a uno el estudio de las matemáticas? Bueno, realmente para cualquier estudio de orden superior, las matemáticas le da una gran ventaja, porque el hecho de que aprende a razonar en abstracto le da una fundación para moverse en diferentes disciplinas. Por ejemplo, el, el interés, el interés fundamental de la sociedad en tener gente que estudie matemática es para avanzar en el desarrollo económico de la población. La sociedad, la matemática es muy importante para la sociedad porque le permite desarrollar diferentes aspectos. La planificación de una ciudad está basada en matemática. El transporte. Eh, Lamentablemente muchos transportes en muchos países, y no sé los detalles de Guayaquil, pero yo he estado en Guayaquil varias veces, se beneficiarían haciendo modelos matemáticos para estudiar el transporte, para modelar el transporte y mejorar el flujo de los automóviles y de todos los vehículos que usan el transporte diario. Eh, en realidad es muy difícil cuantificar, o sea, lo que se puede hacer, pero en realidad no importa cuál aspecto de la vida, pues usted vea, la matemática está presente.
Ahora, una de las cosas que es difícil es convencer a los estudiantes a que estudien la carrera de matemáticas. Eso es una cosa que es bastante difícil. Eso es difícil en todas partes. O sea, no es solamente en Ecuador, es difícil en todas partes. Generalmente la gente tiene una, ¿cómo se llama? Tiene una visión muy corta de qué se puede hacer. O sea, no hay bueno, la información existe, pero la información, ahora es muy fácil conseguir la información. Pero digerir y entender que la matemática es una carrera que no termina. Por ejemplo, usted estudia ingeniería, se graduó de ingeniero, es ingeniero y puede ir a trabajar y puede, ¿cómo se llama? Puede hacer cosas. Usted saca una licenciatura en matemáticas y lo único que tiene es una licencia para aprender más. En realidad, eso es una manera de verlo, pero en realidad no se termina nunca la carrera. Pero hay muchas opciones dentro del estudio de las matemáticas que permiten hacer muchas cosas. Este, eh, Hoy día es mucho más fácil. Yo, por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar, bueno, ¿por qué estudié matemáticas? Bueno, porque me gusta. Y simplemente por ahí tiene que empezar. La gente tiene que estudiar algo que le guste. Si usted estudia algo que no le gusta, es muy difícil que pueda ser exitoso. Pero si estudia algo que le guste, tiene más chance. Entonces, la motivación para el estudio de la matemática, yo creo que es importante difundir hoy día qué se puede hacer con matemáticas, porque eso permite que los estudiantes vean el futuro. ¿Entiendes? Vean que, por ejemplo, okay, además de que les guste, vean qué oportunidades tienen de desarrollar una carrera. Hoy día, por ejemplo, en finanzas, o sea, todas las cuestiones que se hacen en finanzas hoy día son con matemáticas. Y hay mucha gente que hace un doctorado en matemáticas y después estudia, va a trabajar en cuestiones de finanzas. Bueno, uno de mis estudiantes, que hizo el doctorado conmigo acá, trabaja en JP Morgan, en Londres pero la preparación que tuvo en este doctorado lo preparó para trabajar en eso o en otras cosas más, ¿entiendes? Eh, Algo que quiero aclarar, por ejemplo, porque en el programa que tenemos acá que se llama Computational Science o Ciencias Computacionales en español, realmente no es Computer Science, que lo que llaman computación, no sé cómo lo llaman en Ecuador, pero ahí la carrera de computación es totalmente vista diferente que Computational Science. Computational Science, le voy a dar mi definición, es una evolución de matemáticas aplicadas, donde usted toma aspectos de matemática, aspectos de computer science y después trabaja en desarrollar modelos y para fundamentalmente en nuestro programa vienen de ciencia e ingeniería, ahora estamos extendiendo a salud pública, epidemiología y otras cosas, pero en realidad la idea es que el estudiante es capaz de entender un problema que viene de ciencia, ingeniería, economía, formular un modelo matemático, de desarrollar algoritmos para ayudar a resolver esos problemas y preferiblemente en computación de alto rendimiento. O sea, es una cuestión bastante global, pero realmente estaba fundamentada en matemáticas. Y toma otras cosas, pero tienen que estudiar bastante matemáticas. La ventaja de esto es que estos estudiantes, estos profesionales que nosotros preparamos, tienen una base bastante amplia de dónde moverse y entonces pueden trabajar en diferentes aspectos. Hay estudiantes de nuestro programa que trabajan, ahora se llaman Data Scientists, es el título que le dan, pero se graduaron acá, pues. Hay de nuestros estudiantes hay unos que son profesores. Yo en particular, cuando yo, trato de recordar, de que tenía como 11 años, yo quería ser profesor. Entonces, para mí eso fue fácil porque
entré a la escuela a los 5 años y nunca me fui. Pero ahora hay muchas oportunidades. En esa época no había tantas oportunidades como ahora, ¿entiendes? Por ejemplo, no todo el mundo quiere ser profesor, pero ahora hay una gama muy, muy abierta de oportunidades para estudiar, para el que estudia matemáticas. Puede trabajar en muchas áreas. Eh, y si no, no necesariamente estudia matemáticas como una carrera para hacer matemáticas, todo el estudio que haga en matemáticas le va a servir para estudiar otras carreras. O sea, porque el nivel de abstracción que se adquiere estudiando matemáticas, el nivel, la destreza que se adquiere resolviendo problemas, se puede aplicar en cualquier otra área de ciencia, ingeniería, de cualquier otra parte. Eh, entonces, en realidad, el estudio, las matemáticas tienen una importancia para la sociedad crucial. Es crucial y la economía en el mundo se mueve a través de las matemáticas. Mucha gente no se da cuenta, pero por ejemplo hoy día usted usa el teléfono y todas esas aplicaciones, todos esos algoritmos vienen fundamentados en matemáticas. Toda la cuestión de los passwords, ¿eso qué son? Eso viene de criptografía, son códigos para de combinatorias donde usted puede, donde, ¿cómo se llama? La gente cada día trata de desarrollar algoritmos que sean mucho más difíciles de romper, de decodificar. Entonces, eso es un área, por ejemplo, que es muy importante. Por ejemplo, ahorita que hay tanto hacking y todo eso para cyber security. Entonces, ¿qué estudian esa gente? Bueno, estudian matemáticas y computer science. Eso es lo que estudian. ¿Entiendes? Pero ahí hay montones de oportunidades de trabajo. Eh, eh, com, eh, imágenes. O sea, todas las imágenes que nosotros vemos en, bueno, no ahora que estamos inundados de imágenes y cosas esas, pero de todas las imágenes que se ven del espacio y todo eso son hechos con algoritmos desarrollados por matemáticos, donde se reconstruye la imagen con algoritmos desarrollados solamente para eso. Eh, aplicaciones en medicina. Hay muchas aplicaciones en medicina que tienen que ver con matemáticas, donde se hacen modelos matemáticos para estudiar el flujo de la sangre, el funcionamiento de los pulmones, muchas cosas. Y además de eso, para hacer imágenes que no sean intrusivas, para hacer análisis no intrusivos, se hacen muchos algoritmos también que todos tienen base matemática. En realidad es difícil conseguir algo donde no haya matemática. Incluso ahora hay, eh, hay una disciplina de arte donde la gente hace esculturas y hace pinturas, pintan, o sea, donde todo está hecho por un algoritmo matemático que es que desarrolla el cuadro. Al final, el producto final sale de ahí antes de pintarlo. Es increíble la cantidad de aplicaciones que hay. Eh, ahora, por ejemplo, ¿cómo motivar estudiantes? Que yo creo que, por lo menos yo creo que esa debe ser la preocupación más importante que tienen ustedes, diría yo. Es, bueno, difundir mediante la difusión. Hay montones de sociedades donde se puede conseguir información sobre carreras. Por ejemplo, SciAm tiene incluso en su página web unas carreras en matemáticas, donde se puede ver montones de cosas. Hoy en día, como estamos tan conectados globalmente, es fácil conseguir información para que los estudiantes estén al día en qué es lo que está pasando. Una cosa que ayuda bastante es hacer clubes. O sea, por ejemplo, tienen un club de estudiantes que se encarguen de conseguir información y distribuirlas. Y sobre todo,
la diseminación de presentaciones, por ejemplo, que ustedes pueden hacer en Guayaquil, pues en diferentes escuelas, para que los estudiantes empiecen a ver la motivación del estudio de las matemáticas. También hay muchos congresos que tratan de motivar la enseñanza de las matemáticas y con diferentes métodos. Ahora hay muchos métodos distintos para tratar de aprender, pero es muy fácil hoy día conseguir videos, conseguir cuestiones o presentaciones de matemáticos que hacen en conferencias. Hoy día es muy fácil conseguir ese tipo de cosas. O sea que eso es algo que podría ayudar, digo yo, para difundir esto. En una anécdota, pues una parte de mi experiencia, cuando yo era estudiante de graduado, después que saqué mi licenciatura, bueno, en mi licenciatura yo originalmente tenía, una de mis ideas era estudiar matemáticas con economía en la London School of Economics. Eso más o menos era lo que yo pensaba cuando estaba empezando a estudiar la carrera de matemáticas. Y sin embargo, a través de la carrera, entonces tuve oportunidades de ir a unos seminarios de análisis numérico organizados en Caracas y empecé a interesarme por ese tipo de cosas. Y por ahí fue donde terminé después que me gradué, ahí fue donde empecé a moverme en esa dirección. Cuando era estudiante graduado, eh, era estudiante en matemáticas, era TA, que es auxiliar docente, creo que llaman ustedes eso, en computación, en computer science, y fui asistente de investigación en un instituto de química teórica. Y eso para mí fue muy importante porque yo al principio no entendía nada de lo que decían los químicos. Eh, Fui a una charla y, bueno, realmente no entendía casi nada. Me dieron un paper para leer y tampoco lo entendía. Y tuve que buscar a eh, ¿cómo se llama? Tenía una amiga que estaba haciendo su doctorado en física y entonces le pedí que me explicara el artículo y me explicó la notación y a partir de ese momento empecé a entender y pude hacer una contribución en una resolución de un problema que no era un problema de matemáticas, pero era un problema donde la matemática era fundamental. En particular, ahí usé teoría de grafos para desarrollar un algoritmo para una matriz hamiltoniana con una sparsity, esparcidad, pues no sé cómo dice, sparsity muy grande. Y para mí fue una experiencia clave en el desarrollo de mi carrera, porque siempre he tenido un interés por la matemática, pero además mi interés fundamental es en aplicaciones, en colaborar con gente de diferentes disciplinas. Yo hoy día colaboro con gente de ingeniería, con gente de geofísica, con gente de oceanografía, y en tratar de resolver problemas donde yo pueda contribuir con mi experiencia y con los métodos que yo he desarrollado. Pero además, yo no voy a ser un experto en oceanografía o en geofísica, nada de eso, pero combinando los esfuerzos de un grupo de gente multidisciplinaria con diferentes backgrounds, se pueden atacar problemas más grandes. Entonces, esa ha sido más o menos mi experiencia. Yo he promovido pues, la carrera de matemáticas aplicadas y computacionales, que es como lo llamo yo, en Latinoamérica. Yo he hecho bastantes conferencias en bastantes países. Eh, en Guayaquil en particular participé en un taller en la SPOL, pero que tenía que ver con el niño y fue muy interesante y participamos con gente bueno, fuimos 3 de Venezuela, no estaban en Venezuela, pero fuimos y participamos en un taller que fue bastante bueno. O sea,
y tenía que ver con estadísticas, con un montón de cosas. O sea, lo importante es que en cualquier área de ciencia, ingeniería, economía, salud pública, la matemática siempre está presente. O sea que realmente está en el corazón de todo. Y hay gente ¿cómo se dice? Este, no todo el mundo puede ser un gran matemático, pero un gran matemático puede salir de cualquier parte. Entonces, lo importante es estimular a los estudiantes, motivarlos para que tengan curiosidad por aprender. Eso yo creo que sería mi mensaje. Pues. ¿Cómo motivar a los estudiantes? Y lo mejor es que ellos descubran, los estudiantes descubran a través de charlas, videos, que puedan descubrir qué es lo que les gusta. Y en ese caso, pues, promover la matemática como una disciplina. Yo, por ejemplo, acá, he estado envuelto en montones de programas, porque aquí también no mucha gente estudia matemáticas. ¿Okay? Entonces, la mayoría de la gente aquí quiere estudiar medicina y leyes. ¿Por qué? Porque medicina es un negocio aquí en los Estados Unidos. No sé cómo, por si ustedes conocen el sistema de salud de aquí, pero es malísimo. ¿Eh? Es un negocio. Aquí realmente todo es dinero y no hay prevención. Realmente no hay planes de prevención. Simplemente, bueno, si usted se quiebra una pierna, pues, se la reparan. Pero, pero prevención para la salud realmente no hay. Es un problema bastante grave y hay mucha gente que no tiene acceso. O sea, millones de gente que no tiene acceso a la salud. Pero, por ejemplo, aquí en la universidad tenemos una escuela de salud pública y entonces hay participación con las comunidades eh, eh, que tienen menos recursos. Y también he participado en programas para motivar a los estudiantes a estudiar, no simplemente matemáticas, pero para que estudien en áreas donde los estudiantes tienen mucho menos recursos. Entonces, una de las motivaciones o de las cosas que yo, por ejemplo, he hecho, cuando doy una presentación en un sitio de eso, trato de escoger un problema, algo que sea muy fácil de entender. Entonces, muchas veces he hecho un ejemplo donde hay un lago que está contaminado, por ejemplo, y entonces la gente está sufriendo por la contaminación del agua, y entonces hay montones de ejemplos donde uno puede explicar cómo construir un modelo matemático para ayudar a limpiar el lago. Y al final, por supuesto, en el modelo se da uno cuenta que así dejen de contaminar, va a tardar mucho en limpiarse a menos que se hagan otras cosas. Entonces, eso también puede ayudar a la educación de la gente, ¿entiendes? Y generalmente esas poblaciones acá no tienen mucho acceso a la información. Entonces, claro, esos programas ayudan a motivarlos y a que vayan a la universidad. Y de ahí algunos estudian. Y los que estudian salen bien. ¿Sabes? Una vez que adquieren la motivación, realmente les ha ido bastante bien. Nosotros tenemos un programa que, bueno, ya terminó, pero estuvo como por 27 años tuvimos ese programa, eh, precisamente trayendo gente de pocos recursos a la universidad con asistencia extra, con, ¿cómo se llama? En colaboración con los liceos y con los colegios universitarios para que vinieran a la universidad a estudiar. El objetivo era que estudiaran en la universidad y sacaran el título de la universidad. Y el resultado es que muchos de ellos incluso fueron a hacer doctorados. O sea, es un programa que ha sido bastante exitoso. O sea que, pero es un trabajo a largo plazo.
O sea, si uno quiere hacer este tipo de cosas, tiene que saber que eso no es de la noche a la mañana. Hay que tener bastante paciencia, perseverancia. Y bueno, tiene que ser tiene que ser capaz de transmitir que uno siente una pasión por las matemáticas. Bueno, yo no sé qué más quieren. Si hay preguntas, para mí es suficiente lo que he dicho. No sé, ustedes me dicen, pero si alguien quiere hacer preguntas, yo con gusto. Sí, doctor, muchas gracias. No sé si alguien desea hacer alguna pregunta. Es muy interesante el tema y podríamos hacer algunas. Yo tengo una pregunta, doctor. Dígame. Ah, sí, usted mencionaba acerca de la motivación, ¿verdad? La motivación que se debería buscar en los estudiantes. Usted habló, por ejemplo, de estudiantes buscar estudiantes que se motiven a estudiar la carrera de matemáticas propiamente, pero así también se necesita motivación de estudiantes en las diferentes áreas, ya que las matemáticas como un lenguaje, pues, está en todas partes. Entonces, básicamente yo estoy preocupado por los estudiantes de lo que son carreras de ingeniería. Yo soy profesor de ingeniería, materias como ecuaciones diferenciales, y he notado como muchas veces los estudiantes no muestran interés, motivación en lo que están aprendiendo. Claro, no son todos los estudiantes. Sin embargo, ¿cómo se podría hacer alguna sugerencia, alguna recomendación para que ellos tengan más motivación? Ya que una de las cosas es que ellos al ver el mercado laboral o tener una idea de en qué se van a desempeñar, no le encuentran muchas veces necesidad de aprender, de aprender materias, me refiero a estudiantes del ciclo básico, materias de cálculo, materias de álgebra, como que ellos al inicio no ven esa necesidad. Quizás ya cuando están en sus facultades ellos empiezan a ver toda esa necesidad, pero ¿cómo crearles esa necesidad o motivación cuando los estudiantes de ingeniería están en un ciclo básico? De que ellos vayan teniendo esa idea, para que no digan el mercado laboral no necesita que yo aprenda eso. Bueno, ¿cómo se llama? Es la manera como se presenta el estudio. O sea, una de las cosas que aquí ha habido sobre 200 estudios sobre cómo enseñar cálculo, mucho, y todavía sigue esa discusión. Pero en realidad, una de las cosas fundamentales es que el estudiante tiene que ver para qué se usa. Y generalmente no se presenta. ¿Entiendes? Pero, por ejemplo, vamos a suponer que si usted va a estudiar, está dando clases de ecuaciones diferenciales. Bueno, los ejemplos que tienen que hacer ejemplos, ¿no? Donde no son simplemente escriba la ecuación diferencial, sino usted dice de dónde salió y para qué sirve. Entonces, por ejemplo, si usted hace un problema de una ecuación diferencial que tiene que ver con una cuestión de un virus, y ahorita que estamos en la cuestión del virus, bueno, usted agarra eso, simplemente usted ve la curva del virus, y todas las curvas de todos los virus es la misma. Todas. No importa cuál virus sea, usted hace una gráfica del virus y la gráfica es la misma. Lo que pasa es que tiene que haber, hay ciertos parámetros que son los que tienen que motivar. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo a través de mi experiencia he visto es que a los estudiantes les cuesta entender para qué van a usar lo que se está presentando. Y por eso es que hay que motivar, hay una parte de motivación, de para qué va a aprender esto. Entonces, ahí es donde es una parte donde más que todo ayuda a que el estudiante diga, esto es bueno para este tipo de cosas. Yo, por ejemplo, cuando daba clases eh, de pregrado, de que tenía que motivar, generalmente no, ¿cómo decirlo? Casi todo el tiempo lo usaba con ejemplos. Un ejemplo y lo hacía explicando los pasos y además la motivación de por qué. Entonces, realmente todos los problemas que explicaba era un problema donde no ponía la ecuación, simplemente ponía
un escrito de cuál era el problema, a qué se refería el problema que estaba en discusión. Y después la otra parte, porque realmente lo que uno aprende en una clase de ecuaciones diferenciales es métodos para resolver las ecuaciones, ¿cierto? Y de clasificar las ecuaciones y después métodos para resolverlo. Pero generalmente no dicen de dónde salieron esas ecuaciones, para qué sirven, ¿entiendes? Entonces ese tipo de cosas es algo que mucha gente hay ahora más libros donde hay una gran parte donde motiva, para motivar con la cosa. Gráficas y con datos, por ejemplo, donde los datos vienen de un problema en particular y entonces ya ellos, los estudiantes ven un poco más el interés. Listo, doctor. Gracias por su respuesta. En realidad sí estamos involucrando en la SPOL lo que son las aplicaciones y aún así quizás nos falta un poco más para que los estudiantes se motiven un poco más, pero sí les damos un contexto para que ellos sientan esa necesidad. Pero hay que hacer un poco más ahí eh, para lograrlo. Sí. Nosotros tenemos una clase, aquí tenemos una clase de pregrado que es del segundo año, creo, algo así, que se llama Introducción a Modelos Matemáticos. Y ahí sirve bastante para que el estudiante vea. Y esa es una clase que se le puede dar a ingeniería, ¿entiendes? En todas partes, porque es una cuestión para que el estudiante vea de dónde sale. Pues. Sí, eso sería una excelente idea como un curso previo, alguna asignatura. Tenemos algunas otras preguntas. Rubén Vera nos dice si usted podría hablarnos un poco acerca de los proyectos que ha dirigido. Bueno, ¿cómo se llama? Yo tengo dos grupos de investigación, bueno, tres, pero uno es de modelación de costas, se llama Coastal Ocean Dynamics, donde hemos desarrollado un modelo matemático de hidrodinámica. Y ahí estudiamos, ¿cómo se llama? Corrientes, ondas internas. A mí casi no hablo español, ¿sabes? Entonces me cuesta ondas internas, diferentes tipos de problemas de las costas. ¿Okay? Otro grupo que llamamos Subflow es un grupo donde estudiamos cuestiones en el subsuelo. Uno de los proyectos es para el CO2, que hay mucho en la atmósfera. Uno de los planes del Departamento de Energía acá es ellos capturan el CO2, lo licúan y después lo inyectan en yacimientos vacíos. Bueno, entonces, pero nadie sabe qué pasa después. Entonces nosotros hemos desarrollado modelos para estudiar qué pasa después que se inyecta el yacimiento por una cantidad de tiempo, porque el plan es que quede inyectarlo, que quede ahí, que se escapa, solamente se escape como el 1% y que esté por lo menos como por 1000 años. Ese es el plan. Entonces nosotros trabajamos desarrollando modelos matemáticos para estudiar ese tipo de problemas. Otro que tenemos ahora, estamos estudiando esto es un proyecto con el estado de California, porque aquí hay muchos pozos de petróleo y de gas, y entonces hay, ¿cómo se llama?, levantamientos en las tierras, hay un montón de problemas. Entonces tenemos un proyecto donde ahí es más que todo lo que llaman machine learning, estadística, y un tipo de cosas, pero estamos también tratando de hacer un modelo. Hasta ahora solo hemos estudiado los datos que nos dieron y bueno, una muestra de que quedaron satisfechos es que nos acaban de dar un contrato por 3 años. El correo lo recibí esta mañana, que lo aprobaron. Entonces eso va a permitir hacer un estudio que va a ser beneficioso para la toma de decisiones de la gente que está encargada, porque ellos lo que necesitan es saber, tener información para poder autorizar pozos, si van a perforar o no van a perforar, ese tipo de cosas. También estudiamos cosas el agua subterránea, groundwater flow, porque ahorita una cuestión que ocurre mucho es que como hacen fracking,
Entonces eso está contaminando el agua subterránea. Entonces eso afecta mucho en muchos sitios. Y también está produciendo terremotos. Aquí, por ejemplo, en la parte del medio oeste de Dakota, esa, no habían terremotos y ahora hay terremotos. Y es por el fracking ese que produce los terremotos. ¿Qué otra cosa? Bueno, eso más o menos es lo que estoy haciendo ahorita. Gracias. Mire, parte de lo que usted nos indica, me parece contesta la siguiente pregunta de Cristian Ibadango. Dice, ¿qué programas actualmente están abiertos? Me imagino un poco acerca de proyectos, programas quizás con investigación, algo de eso mencionó, y no sé si quizás la pregunta iba también hacia programas de, no sé si de pregrado, algún intercambio, alguna cosa así. Bueno, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama? Estoy encargado de un programa de maestría y doctorado, que los dos se llaman Computational Science. Y como le dije, es una evolución de matemáticas donde usa aspectos de Computer Science. Y yo les puedo mandar la información para que vean en la página web de qué se trata y ese tipo de cosas. Pero también estoy muy interesado en participar en colaboraciones con gente allá, pues en SPOL. Sí, eso sería de mucha ayuda. Luego podríamos, como usted dice, enviar todos esos contactos y esta información. Nos pregunta Dani de Sechis, nos dice, ¿podría indicarnos un poco acerca del papel matemático en la integración de equipos multidisciplinarios? Bueno, el, Dani, Dani fue mi estudiante, no sé si ustedes saben eso, ¿no? Y participó en un grupo, por eso nosotros los grupos que formamos para estudiar, para grupos de investigación, hay matemáticos, hay gente de física, hay gente de biología, oceanógrafos, geofísicos, entonces integramos un grupo interdisciplinario y donde hay matemáticos, entonces el matemático tiene un papel fundamental porque puede comunicarse con todos ellos, ¿entiendes? Entonces es algo que ayuda mucho al desarrollo del proyecto en que está involucrado. No sé si eso contesta la pregunta, pero... Me parece que sí. Dice otra persona, Joel Chipe, nos dice, ¿considera que la formalidad debería ser abolida mientras se cultiva la intuición en estudiantes con poca apreciación hacia la matemática? La formalidad versus la intuición, entiendo yo. Es una pregunta muy difícil, pero uno tiene que desarrollar intuición. O sea, en realidad yo le voy a decir, yo tuve yo no sé, yo no aprendí geometría, no aprendí a dibujar porque tomé un curso, el curso de geometría que yo tomé, me lo dieron con un libro de Cartán, que no tenía ningún dibujo, sino puro axiomas. También tomé un curso de cálculo en variedades, creo que se llama, algo así, donde sabía manipular todos los símbolos, pero no sabía, no entendía qué es lo que estaba haciendo. Eso también, habla en contra de la formalidad. Lo que pasa es que también depende a qué nivel estamos hablando. Entonces, en realidad, la intuición la va desarrollando uno. ¿Okay? Yo, por ejemplo, tuve un profesor que yo considero el mejor profesor, uno de los mejores profesores que yo tuve, y en una clase de teoría de aproximación, creo que se llama. Y él escribía un teorema. ¿Okay? Porque realmente uno estudia matemáticas, pero la matemática no se hace así como uno la estudia. Eso es uno de los problemas que hay. O sea, uno ve un libro y dice teorema tal, hipótesis tal, y entonces tal, y escribe cómo se prueba, y aquí está la prueba y ya está el resultado. Pero ese teorema, el que lo escribió, no empezó así. ¿Entiendes? Uno trabajando en un problema, ve qué es lo que hace falta y al final ve que si tiene un resultado general. Y después lo escribe así. Entonces, pero la manera como lo enseñan no es como se desarrolla la matemática. Entonces, este profesor escribía el teorema en la pizarra y entonces decía,
y ponía, bueno, la hipótesis 1, 2 y 3. Entonces, vamos a borrar esta hipótesis. Y vamos a ver si podemos probar este resultado. Y empezaba, hasta que descubría dónde hacía falta. Por ejemplo, ¿dónde era que hacía falta? Si esa hipótesis no estaba, no sé, el resultado no era válido. Entonces, eso, por ejemplo, nunca lo había visto. Yo había tomado muchas clases y nunca, simplemente ponían el teorema y aquí está la demostración. Entonces, que realmente uno se aprende mucho así. Entonces, no sé si eso tiene que ver con lo que... Pero realmente el problema de la intuición la va desarrollando uno a medida que va estudiando y que va pensando. Pero al final del día tiene que escribirlo formalmente. Ok, tenemos una siguiente pregunta. Tenemos algunas preguntas. Es muy interesante este tema de la importancia de las matemáticas. Nos pregunta Jesús Aponte cuál es su posición respecto a las matemáticas puras. Bueno, matemática pura es una rama de matemáticas aplicadas. ¿Yo? Eso no lo inventé yo, eso es Joe Keller, en un libro que publicó, escribió matemática pura es una rama de las matemáticas aplicadas. En realidad, matemática es una sola. ¿Sí? No es que hay matemática pura y matemática aplicada. Realmente cuando Hilbert hizo los espacios de Hilbert no sabían que se iban a usar nunca. Y ahorita se aplican en muchas cosas. ¿Sí? Lo importante es qué es lo que a usted le gusta. Por ejemplo, yo estudié matemática pura y después empecé a interesarme en aplicaciones. Bueno, siempre he tenido la inquietud de aplicaciones, pero mi formación en el pregrado era matemática pura. Mi directora de tesis fue Cora Sadowski, que no sé si saben ustedes quién es, de teoría armónica, análisis armónico, y probé teoremas y todo eso sin, sin aplicaciones de ningún tipo. Si uno no sabe matemáticas, no puede aplicar. Ahora, ahorita, por ejemplo, yo he desarrollado unos métodos que nosotros llamamos miméticos, esos métodos miméticos para resolver ecuaciones diferenciales parciales. Bueno, hay otro grupo de gente que ha desarrollado unos métodos similares y todo lo que usan es geometría algebraica y geometría diferencial. Y llegan a una cosa similar para resolver el problema. Viene de matemática pura completamente. Yo en realidad digo, uno estudia lo que le gusta. Doctor, tenemos una siguiente pregunta. Dice Ronnie Acosta, ¿cómo podríamos ayudar a los estudiantes a perder el miedo con las asignaturas de matemáticas? Bueno, enséñesela bien. O sea, motivar, que la aprecien, que la tienen que apreciar y que generalmente usted dice, hoy día, mucha gente le dice, matemático, no, lo peor era matemático. Yo le tengo un pavor a eso. Generalmente porque no se lo enseñaron bien. Yo tuve mucha suerte que incluso en la secundaria tuve profesores que muy buenos que hacían mucha motivación, precisamente. Entonces, la motivación es importante. ¿Y cómo se le pierde el miedo? Bueno, estudiando. Una vez que después que uno estudia y aprende, se ve que es fácil. Sí, a ver, tenemos acá, Luis Corona nos dice, acorde a sus proyectos, considera que la experiencia en su marco como investigador le ha demostrado que hay falencias en la juventud acerca del uso de las matemáticas. No entiendo qué quiere decir. Sí, que de acuerdo con sus proyectos dice si considera que se ha demostrado falencias en la juventud acerca del uso de las matemáticas. ¿Pero qué es falencia? Quizás tampoco logro comprender muy bien, pero no sé si quizás falta de
de más bases en las matemáticas. No, bueno, fíjese, esto es algo que, así como ocurre que usted, los hijos suyos, no les gusta la música que usted oye y a usted no le gusta la música que su papá oye y todo eso, yo he oído en montones de sitios que los estudiantes ahora no saben nada, que los estudiantes ahora no están bien preparados. Eso lo voy escuchando yo desde que yo era estudiante. Entonces, si hay, en general, eh, hay un decaimiento en el sistema educativo mundial. Y eso es por la falta de inversión. Es la falta de inversión. Yo, de hecho, estoy leyendo un libro ahorita donde he visto, por ejemplo, todo lo que se invertía en educación en Estados Unidos en los años 50 comparado con lo que se invierte ahora. O sea, usted ve, eso lo agarra país por país y cada día invierten menos. Entonces, ahí es donde viene el problema. Falta de inversión. Entonces, los profesores, no sé en Ecuador, pero por ejemplo, aquí a los maestros de primaria le pagan muy poco. Entonces, en el verano, el sistema de Estados Unidos es diferente que allá. Aquí, por ejemplo, la universidad a uno le pagan el año académico, 9 meses. ¿Oyó? No le pagan 12 meses o 14 meses, o como en Latinoamérica que le pagan vacación. Aquí no le pagan vacación a ningún profesor. Entonces, pero los estudiantes de primaria, los profesores, los maestros de escuela primaria, en el verano tienen que buscar otro trabajo, porque no les alcanza. No, es bastante mal. Entonces, y cada día hay, bueno, tratan de lograr que aumenten, pero en realidad la inversión cada día es menor. Pero lo que importante es que tienen que, ¿cómo se llama? Pelear para que inviertan más en educación. Eso es algo importante. A todos los niveles. Marco Estrada nos pregunta, ¿qué plazas de trabajo tiene un matemático puro? Muchas. No le estoy diciendo que, por ejemplo, la gente que estudia coding and cryptography, eso es matemática pura. Y eso los contratan para resolver problemas de códigos. Eso trabaja en muchas compañías. Yo conozco matemáticos puros que trabajan aquí en compañías de biotecnología. Siguiente tengo Alfredo Milano, dice si tiene algún grupo de trabajo que aplique matemáticas al área de cosmología. Bueno, yo no, pero aquí sí tenemos, aquí no tenemos cosmología aquí en la universidad, pero tenemos astrofísicos. Y por supuesto que usan modelos matemáticos para estudiar galaxias y cosas de ese tipo. De hecho, aquí los astrónomos de aquí han descubierto varios planetas de esos dwarf planets, binary planets. Nos pregunta, tenemos un par de preguntas. Nos dice, dos últimas, dice, ¿cómo podríamos incentivar en Ecuador a la cultura científica? A comparación de otros países, dado que estamos muy atrás en ese interés hacia las matemáticas y otras ciencias. Bueno, divulgación, como digo, divulgación. Pueden pasar películas. Por ejemplo, hay una película que se llama Stand and Deliver. Es una película de un caso real en Los Ángeles, de una escuela en un sitio donde, ¿cómo se llama? Marginal, y el profesor era boliviano. Y entonces motivó a todos los estudiantes de ahí y lograron mejorar el nivel de la escuela. Involucrar a los profesores en la educación media. O sea, hay que hacer trabajo de proselitismo, pues, en la educación media, para que porque ahí donde realmente, pues si el estudiante ya cuando termina la secundaria no tiene motivación, ya cuando entra a la universidad ya no la va a conseguir. O sea, tienen que venir de más atrás.
Bueno, doctor, entonces no sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Eh, Déjeme ver, me parece que no. Ha sido muy interesante el tema y ha sido un honor tenerlo con nosotros en esta conferencia. Le agradezco mucho por su presentación. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y espero verlos después que pase la pandemia. Listo, un gusto, muchas gracias. Chao, pues.